Buenos días, estudiantes de primer año de secundaria del Colegio Parroquial Santa Rosa de Lima del INSE. Soy el profesor Wiltonio Parreyes. Sean bienvenidos a la clase virtual de computación. Muy bien, continuando con las actividades de certificación de Microsoft Word 2016. En esta oportunidad vamos a ver lo que es ordenar tablas en Word. Y también vamos a incluir lo que es propiedades del documento. Bien, entonces ordenar una tabla, por ejemplo, acá le muestro una tabla. Esta tabla tiene categoría fruta 2016-2017, sería el encabezado de la tabla. En categoría tenemos categoría A, C, categoría B, categoría C. En este caso esta tabla se puede ordenar por la categoría A, por ejemplo, ¿no? Todos los que empiezan como por la categoría. En este caso va a ser, por ejemplo, categoría A, todo lo que empieza con categoría A, luego C, y luego B y luego C. También podemos ordenar por fruta, ¿no? Por el nombre de la fruta. La ordenación también puede ser en forma ascendente o descendente, ¿no? Por nombre ascendente también podemos ordenarlo aquí por el año, por ejemplo, en forma descendente, de mayor a menor. Muy bien, o también se puede ordenar de menor a mayor. Muy bien, entonces a ello se le llama ordenar la tabla. Entonces aquí lo que es ordenación de tablas, vamos a ver los pasos, cómo se ordenan las tablas. Vamos a hablar de lo que son datos de tipo texto, número o fecha. Ya saben que los datos de tipo texto son que representan letras, dígitos y símbolos. Los números contienen valores, las fechas contienen fechas que también son valores. Cuando se ordena, podemos ordenar en forma ascendente o descendente. Cuando es de forma ascendente, ya saben, podemos ordenar del alfabeto en mayúscula o minúscula, del dígito 0 al dígito 9. También podemos ordenar en forma descendente de la Z a la A con mayúscula o minúscula, o los dígitos del 9 al 0. Muy bien, en Word te permite realizar hasta 3 ordenaciones en la tabla. Muy bien. En la tabla las columnas se le llaman campos y las filas se le llaman registros. La primera fila de la tabla normalmente es el encabezado de la tabla. Muy bien. Entonces aquí tienen la actividad 1. ¿No? Aquí está el enlace para que puedan bajar el video de YouTube de la semana del 22 al 26 de junio, primaria y secundaria. Entonces, como siempre, hay que crear una carpeta para descargar los archivos de la actividad 1. Muy bien, entonces vamos a crear la carpeta semana en documentos. Tenemos que crear la carpeta semana del 22 al 26 de junio. Como siempre, ya saben, clic derecho, nueva carpeta, y le ponen el nombre semana 22-26 de junio. Muy bien, luego ya saben que ingresan a Teams, equipos, y en equipo primero de secundaria, van a la semana del canal del 22 al 26 de junio, se van a archivos, y en archivos van a tener ustedes los archivos que van a utilizar para hacer la actividad, tanto la actividad como también la tarea. Para hacer la actividad necesitan el archivo que está aquí, actividad 1, primera y secundaria, descargan. Muy bien, desactivamos. Para hacer la actividad 1 necesitamos el archivo Día del Campesino, que sería este de acá, ¿no? Hacemos clic y lo descargamos. Hacemos clic Día del Campesino y lo descargamos. Muy bien. Muy bien, también para hacer la actividad necesitamos el video de YouTube. Aquí también podemos bajar el enlace del video para poder verlo cómo se desarrolla. Entonces marcamos y lo descargamos. Muy bien, también necesitamos las indicaciones generales que vamos a hacer, primero la actividad, luego la tarea, las indicaciones generales. Lo descargamos.
Muy bien. Y para hacer la tarea, ustedes descargan aquí el archivo de indicación de la tarea, lo descargan. También necesitan el archivo Día del Pescador, lo descargan. Muy bien, y para que se ayude el enlace del video de YouTube, también pueden bajar directamente el video que está aquí. Marcan y lo descargan. Muy bien, una vez que han descargado, se van a descargas. Y en descarga van a encontrar los archivos que han descargado. Como ejemplo, he descargado algunos, selecciono. Una vez que he seleccionado, clic derecho, lo copio, me voy a documentos, a la carpeta donde se ha creado para poder guardar ahí los archivos. Semana del 22 al 26 de junio, clic derecho, pegar. Entonces cuando lo pego, ahí van a estar los archivos que necesitas. Para que hagas tu tarea, aquí están indicaciones de la tarea, indicaciones generales, Día del Pescador. Y con el video de YouTube, aquí puedes hacer tu tarea, tanto la actividad como la tarea. Muy bien, entonces hemos abierto la actividad 1, aquí está. Muy bien, también hemos abierto indicaciones generales, el archivo indicación de la tarea, aquí está, la tarea que tienen que hacer ustedes. Trabajan con el archivo del Día del Pescador. Y aquí el archivo que vamos a trabajar, Día del Campesino. Muy bien. Entonces en indicaciones generales nos dice que punto 1 abre el archivo actividad 1 de primer año secundaria y el video de la semana del 22 al 26 de junio, ¿no? Para que puedan hacer según las indicaciones de la actividad. Una vez que han practicado, ya pueden hacer la tarea con indicaciones de la tarea. Y resuelven según las indicaciones, descargan el archivo Día del Pescador y también el archivo de texto, enlace del video del 22 al 26 de junio de primaria y secundaria. El resultado lo envían a tareas, Team Tareas, con el nombre, ya saben, como siempre, S1, sección, apellidos y nombres, Día del Pescador. Muy bien. Entonces empezamos aquí con actividad 1. Muy bien, entonces ya vamos a empezar a desarrollar la actividad 1. Así como se resuelve la actividad 1, parecido se hace la tarea. Muy bien, pregunta número 1. Ingresa a Word y abre el documento Día del Campesino. Entonces aquí ya tenemos abierto el archivo Día del Campesino, ahí está, muy bien. Entonces marcamos aquí como marca completada, listo. Dice al título, aplíquele el estilo título 1. Entonces al título que tenemos aquí, Día del Campesino, vamos a seleccionarlo y le vamos a poner el estilo título 1, que sería acá en la ficha inicio, grupo estilos, tenemos el título 1. ¿Qué significa? Que le va a dar un tamaño, un color, un tipo de letra. Muy bien. Entonces ya hemos marcado aquí como marca completada. Pregunta número 3 nos dice que a los subtítulos aplícale el estilo título 2. Entonces a los subtítulos que tenemos aquí del campesino sería el que está aquí. Le vamos a poner el estilo título 2. También le va a dar un color, tamaño de letra, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de letra es 3, ¿no? El tipo de letra es Calibri Line. Muy bien. Entonces a los subtítulos hay que ponerle título 2. Un estilo título 2. Entonces a los subtítulos del documento le vamos a poner el estilo título 2. Seleccionamos y le ponemos título 2. Los estilos permiten aplicarle ya un formato al texto seleccionado. Basta con seleccionarlo y aplicarle el formato del título que está ahí. En este caso título 2. Muy bien. Entonces ya le hemos puesto título 2 a los subtítulos. Entonces aquí marcamos como marca completada. Muy bien. Ahora la tabla, aplícale el estilo tabla, lista 3, énfasis 6. Entonces en la tabla le vamos a aplicar un estilo de tabla, lista 3, énfasis 6. Entonces acá tenemos la tabla, no hay otra tabla, solamente es
esa tabla. Entonces a la tabla vamos a aplicar un estilo. Entonces nos vamos a diseño, y en diseño nos está pidiendo que le pongamos la tabla lista 3 énfasis 6, tabla lista 3, lista 3. Entonces tenemos tabla cuadrícula, tabla de lista, lista 3 énfasis 6. Entonces sería este que está acá, lista 3 énfasis 6. Muy bien, hacemos un clic y le va a dar el formato del estilo que se está pidiendo. Muy bien, yo lo hemos marcado como marca completada. En la pregunta 5 dice la tabla, aplícale columnas con bandas. Entonces tenemos aquí la tabla, en la ficha diseño, grupo opciones de estilo de tabla, tenemos la opción columnas con banda. Ya saben ustedes que columnas con banda le va a poner un degradé a las columnas, y también, si puede, le va a poner un separador. En este caso le está poniendo un separador, ya que anteriormente se le ha aplicado un estilo de tabla. Muy bien. Entonces acá le ponemos marca completada. Pregunta número 6. A la tabla aplícale el texto alternativo, título campesino. Entonces aquí, entre comillas, nos está diciendo que le pongamos este texto, lo vamos a copiar a la tabla. En la propiedad de la tabla le vamos a poner el texto alternativo como título campesino. Entonces aquí a esta tabla, nos ubicamos en la tabla, nos vamos a presentación, nos vamos a propiedades. En propiedades, texto alternativo, aquí vamos a poner el texto campesino. No hay que dejar un espacio en blanco porque si no estaría mal. Así como está, tenemos que escribir. Marcamos aceptar y ya le hemos puesto la propiedad texto alternativo campesino. Muy bien, lo marcamos como marca completada. Ya está. Pasamos a la siguiente pregunta. En la pregunta 7 dice, en la propiedad del documento agrégale el título campesino a asuntos tierra y a estado agronomía. En ese orden tienes que ponerlo. Pues el título empezamos con campesino, vamos a copiarlo. Entonces vamos a título campesino, asunto tierra. Entonces vamos aquí, le decimos archivo, información, más propiedades, título, ahí le ponemos campesino. En asunto, aquí en asunto tierra y estado agronomía. Entonces en asunto le escribimos tierra. Y en estado, en ese orden tienes que escribir. Y en estado agronomía. Muy bien, hay que poner la tilde y no hay que dejar espacio en blanco. Muy bien, hacemos clic fuera, listo, regresamos. Muy bien, ya le hemos puesto entonces las propiedades de la tabla. 3 propiedades le hemos puesto a la tabla: título, asunto y estado. Bien, entonces aquí en la siguiente pregunta le vamos a poner, dice, aplícale el efecto de sombra, aplícale un efecto de sombra, desplazamiento diagonal abajo derecha al texto 24 de junio, Día del Campesino. Muy bien, entonces aquí me está diciendo que le aplique el efecto sombra al título 24 de junio, Día del Campesino. Entonces vamos aquí, le ponemos, seleccionamos el título, aquí está. Muy bien. Entonces al título le vamos a poner aquí donde dice efectos de texto, sombra, y nos está diciendo que le pongamos aquí desplazamiento diagonal abajo derecha. A ver, vamos a poner aquí
desplazamiento diagonal abajo a la derecha. Muy bien. Marcamos como marca completada. Muy bien. En la siguiente pregunta, aquí, en la siguiente pregunta dice, aplícale un efecto iluminado. Entonces vamos a aquí. Aplícale un efecto de iluminado azul, 5 puntos, iluminado, color énfasis 1 al texto, Perú, Día del Campesino. Entonces aplícale un efecto iluminado azul 5. Entonces seleccionamos aquí Perú, Día del Campesino. Hasta ahí, muy bien. Nos está diciendo que le apliquemos un efecto de texto iluminado azul 5, iluminado, color énfasis 1. Azul 5, azul 5 puntos, iluminado, color énfasis 1. Entonces aquí le hemos puesto iluminado, iluminado, color énfasis 1, ya está. Muy bien. Entonces marcamos aquí como marca completa. Ahí está, muy bien. En la pregunta 11 dice, a la imagen aplica el estilo esquina diagonal redondeada blanca. Muy bien, entonces a la imagen, acá a la imagen, vamos a aplicarle, dice, esquina diagonal redondeada blanca. Esquina diagonal redondeada blanca. Muy bien, ahí está. Lo marcamos como marca completada. Cambia el tamaño de la imagen de alto 8.42 y de ancho 12.23. Entonces aquí a la imagen hay que cambiarle, dice, hay que cambiarle el ancho alto 8.42 y de ancho 12.23. Entonces acá la imagen dice que hay que cambiarle el alto a 8.42, al alto y el ancho 12.23. A veces cuando le cambiamos aquí no va a corresponder, entonces vamos a tamaño y en tamaño hay una flechita, le marcamos clic en diseño avanzado de tamaño. Aquí le vamos a quitar bloquear en escala proporcional, le vamos a quitar bloquear y proporcional. Ahora sí, recién le podemos cambiar el alto y el ancho. Entonces aquí dice que le ponga 8.42 y aquí en el ancho 12.23. Marcamos aceptar y nos va a quedar con 8.42 y 12.23. Ahí está. Muy bien. Entonces marcamos como marca completada. Esta pregunta es una pregunta de examen de certificación. Muy bien, en la pregunta 13 dice, ordena la tabla por la columna categoría. Muy bien, entonces vamos a ordenar la tabla por la columna categoría. Entonces acá tenemos la tabla. Hacemos clic en la tabla. Y esta tabla tiene columnas, categoría, fruta, 2016-2017. Son encabezados de la tabla. Y lo demás son los registros de la tabla. Muy bien. Entonces dice que hay que ordenarlos por categoría. Entonces se ordena la tabla por la columna categoría. Entonces vamos a ordenarlo la tabla por la columna categoría. Entonces ubicamos en la categoría. Marcamos aquí donde dice presentación, ficha presentación, grupo de datos, ordenar. Muy bien, y en ordenar aquí automáticamente va a seleccionar toda la tabla cuando estamos dentro de la tabla. Y como hemos dejado el cursor en categoría, entonces ordenar aquí ya está activado categoría. Tipo texto porque es letras. Ahí está. Y aquí marcamos ascendente. Nos está pidiendo en forma ascendente. Aceptamos. También nos está pidiendo que la lista de será con encabezado. Aquí nos está pidiendo, está diciendo la pregunta,
que la lista será por encabezado. Ya está. Está activado, por defecto está activado, muy bien. Si no quieres considerar como lista el encabezado, puedes desactivarlo con la opción sin encabezado. Normalmente se utiliza como encabezado. Aceptar. Y ya le ordeno la tabla, en este caso sería categoría A, categoría A, categoría B, C y D. Cada registro se ha movido, se ha desplazado horizontalmente. Muy bien. No quitamos la selección porque de repente puede continuar la pregunta relacionada con lo que está activo en este momento. Entonces aquí marcamos como marca completada. En la siguiente pregunta, antes de acá, ya saben que el texto está representado por letras, símbolos y dígitos. Los números están representados por valores numéricos para hacer cálculos matemáticos. La fecha también está representada por valores de tipo fecha. Muy bien. En la siguiente pregunta dice copia y pega la tabla al final del documento. Muy bien, vamos a copiar y pegar la tabla. Como aquí ya lo tenemos seleccionado en la tabla, si desea puede marcar aquí este botón para seleccionar nuevamente la tabla. Aunque no es necesario, vamos a inicio y vamos a copiar. Muy bien, y ahora presionamos control fin para irnos al final del documento y lo pegamos. Entonces ahí ya hemos pegado la tabla al final del documento. Muy bien, marcamos como marca completada. En la pregunta 15 dice ordena la tabla por las columnas categoría y fruta en forma ascendente. Ahora vamos a ordenar la tabla por dos columnas, por categoría y por frutas. Entonces acá vamos a ordenar por categoría, ya está ordenado, entonces acá mango sería primero, luego sería naranja. Y toda la parte horizontal se va a desplazar hacia arriba. Aquí mandarina sería primero, luego peras. Entonces mandarina con 800, 700 se va a desplazar hacia arriba y pera va a bajar hacia abajo. Muy bien, entonces nos ubicamos en categoría o en cualquier parte de la tabla. Nos vamos a presentación y le decimos ordenar. En ordenar nos está pidiendo que lo ordenemos primero por categoría. Aquí está. Tipo texto, ahí está. Letras en forma ascendente. Y luego por fruta, también en forma tipo texto, letras en forma ascendente. Muy bien, marcamos aceptar y ya lo ordenó. Como verán, mango está primero, luego viene naranja. Acá C está mandarina primero, luego pera. Noten que toda esta fila ha subido, estaba último, ahora está en penúltimo. Muy bien, entonces aquí hemos terminado la pregunta 15, marcamos como marca completada. Vamos con la pregunta 16. Copia y pega la tabla al final del documento dejando una línea de texto en blanco. Entonces aquí, como ya está seleccionada la tabla, nuevamente marcamos en inicio, copiar, presionamos control fin, presionamos una vez enter porque dejamos un línea en blanco, dice, y luego pegamos en la tabla. Ahí está, muy bien. Entonces aquí marcamos como marca completada. En la pregunta 16 dice ordena la tabla por la columna 2017 en forma descendente. Ahora vamos a ordenarlo en forma descendente. Aquí, esta sería la última tabla, nos ubicamos en 2017. Marcamos la ficha presentación y ordenar. Ahí le vamos a marcar ordenar por 2017. 2017 en este caso son valores, entonces automáticamente el tipo me está seleccionando por número. Está activado número. En forma descendente. O sea, de mayor a menor no lo va a ordenar. Entonces marcamos aceptar y van a notar que 2017 está ordenado de mayor a menor. No tocamos nada, seguimos con la siguiente pregunta. Ahí marcamos como marca completada. En la última tabla, repetir la fila de título de la tabla. Entonces aquí vamos a repetir la fila de título de la tabla.
en la última tabla. Entonces esta tabla hacemos clic en el encabezado, ¿ya? En cualquier parte del encabezado hacemos clic y le vamos a decir en la ficha de presentación, datos, le vamos a decir repetir fila de título. Entonces hacemos clic aquí y esta fila de título, si la tabla fuese más grande y pasaría a la siguiente página, entonces el título se va a repetir en la tabla. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente. Vamos a presionar Enter para que lo vean. Solamente vamos a presionar Enter para que lo vean. Esto no está incluido en las preguntas. Entonces a medida que baja, como verán ustedes, en la página 2 también va a aparecer el encabezado de título de la tabla. Muy bien. ¿Por qué? Porque le hemos activado repetir fila de título. Muy bien. Entonces lo dejamos aquí como estaba. Ya está, muy bien. Listo. Entonces aquí ya hemos marcado repetir la fila de título de la tabla. Ahora dice quite todas las propiedades del documento e información general. Esta pregunta es una pregunta de examen de certificación. Dice que como le hemos puesto las propiedades a la tabla, al documento, perdón, entonces nos está pidiendo que le quitemos las propiedades del documento e información general, información personal. Entonces, para quitar las propiedades que le hemos puesto al documento, tenemos que ir a archivo y en archivo marcar lo que es en información, inspeccionar documento. Marcamos clic donde dice comprobar si hay problemas y marcamos inspeccionar documento. Marcamos sí y luego marcamos inspeccionar. En inspeccionar va a buscar las propiedades que le hemos puesto. Aquí está, propiedades del documento e información personal. Le vamos a quitar todo. Listo, y cerramos. Muy bien, eso sería todo respecto a la pregunta 19. Aquí, como verán, están las indicaciones que tienes que hacer para resolver la pregunta 19. En la pregunta 20 dice, pregunta de examen de certificación, cifrar con contraseña el documento. La contraseña es SRL con minúsculas. Entonces muchas veces un documento hay que poner una contraseña para que otras personas no puedan ver el contenido. A ello se le llama cifrar con contraseña el documento. Entonces nos está pidiendo que a este documento le vamos a poner un cifrado de contraseña SRL, pero con minúsculas. Entonces cada vez que vas a entrar al archivo, vas a abrir el archivo, te va a pedir la contraseña. Y la contraseña va a ser SRL con minúscula. Entonces aquí el archivo le vamos a poner la contraseña. Marcamos archivo e información. Le vamos a poner aquí proteger documento. En proteger documento le vamos a decir proteger documento. Y vamos a marcar la opción que dice cifrar con contraseña. Protege el documento mediante una contraseña. Le hacemos un clic y a continuación te va a pedir cuál va a ser la contraseña del documento. En este caso la contraseña va a ser SRL con minúsculas. Marcamos aceptar y ahora está pidiendo que repita la contraseña, que confirmes. SRL. Nuevamente ponemos la contraseña y marcamos aceptar. Entonces, como verás aquí ya lo marcó como protegido por contraseña. Quiere decir que este documento cada vez que se va a abrir hay que ponerle una contraseña. Entonces el documento ya está cifrado. Marcamos atrás, muy bien. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Bueno, luego nos pide guardar el archivo con el nombre de Dier Campesino 1. Muy bien, entonces guardamos el archivo. Archivo, guardar como. Examinar. Y en documentos lo guardamos con el nombre de Dier Campesino 1. Muy bien, entonces en documentos guardamos con el nombre de Dier Campesino 1. Lo guardamos, ya se guardó.
Ahora voy a cerrar el documento. Muy bien. Ahora voy a cerrar el documento y voy a entrar nuevamente a Word. Muy bien. Ahora voy a abrir el archivo. Y cuando abra el archivo me va a pedir la contraseña. Muy bien, entonces marcamos aquí hoy, día del documento 1. Si desean pueden abrirlo aquí con este botoncito. O también pueden buscarlo con este botón abrir otros documentos. ¿No? Marcamos y buscamos examinar. Aquí también pueden abrir el archivo en documentos y buscamos Día del Campesino 1. Aquí está y le marcamos abrir. Entonces aquí un momentito, ese no es el archivo. Vamos a cerrarlo. Vamos a abrir nuevamente. A ver. A ver, parece que no se grabó bien el archivo. Bien, entonces vamos aquí. Parece que no se grabó bien el archivo. Ahí dice 0 KB. Entonces vamos a ver, ya aquí tengo un archivo. A ver. Aquí está, vamos a ver, vamos a abrirlo. Y aquí te va a pedir la contraseña. Entonces SRL sería la contraseña. Marcamos aceptar y ahí se va a abrir el archivo. Muy bien. Entonces esta actividad lo hacen ustedes para practicar y luego aquí ustedes tienen las indicaciones para que hagan su tarea. Entonces aquí tienen las indicaciones para hacer la tarea. Muy bien, ustedes abren el archivo de indicaciones de la tarea y aquí ustedes trabajan con el archivo Día del Pescador, resuelven las preguntas y lo envían a Teams Tarea con el nombre de S1 sección apio sin nombre Día del Pescador. Muy bien, eso sería todo respecto a la tarea que tienen que hacer. Muchas gracias.